Más temprano con Mauro Mas del conflicto entre la directiva de la Mutual y el grupo de jugadores más unidos que nunca. Esta instancia de diálogo que se dio a partir de la intervención del PIT-CNT, más precisamente Fernando Pereira, y Magdalena nos hablaba de que en el correr de la mañana iba a tener posibilidad de estar dialogando justamente con él. Así que vamos contigo, Magui. Adelante, te vemos y te escuchamos. Bueno, lo que decíamos más temprano, compañeros, estamos con el presidente del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Fernando Pereira, porque fue un factor clave, por más que él diga que no, en esta situación, por lo menos en este camino que empieza a llenarse de a poquito del fútbol. Fernando, buenos días. Bueno, buenos días. Yo creo que hay muchos actores que han participado, que sería muy ególatra decir que solo el PIT-CNT o solo la presidencia del PIT-CNT trabó este conflicto. Hay otros actores que han jugado un papel clave, algunos inclusive que no se han nombrado, y claramente la Comisión de Deporte de Diputados, el expresidente Mujica y otros actores de la política. De forma tal de que lo que se ha construido en cierta medida es un clima de confianza que permitió al PIT-CNT pedirle a la Mutual de Jugadores que analizara el posible levantamiento de la medida y que con eso se convocara un ámbito para hoy, cosa que se va a hacer a las 18 horas en el Palacio Legislativo, y que efectivamente se trabaje sobre una fórmula que permita llegar al fin del conflicto en el fútbol. Y esto en sí mismo para los uruguayos, este tema, el fútbol, aunque en broma lo desestimemos, es uno de los 5 temas que conmueven a la sociedad uruguaya, que la promueven a estar en su casa, que la promueven a moverse al estadio, que la promueven durante toda la semana o a hacer bromas o a hacer comentarios o a discutir sobre fútbol. No es un tema más, o sea, cuando se corta el fútbol en el Uruguay hay una preocupación generalizada, pero además hay jugadores, hay técnicos, hay entrenadores, hay trabajadores. Hay pila de cosas que se mueven en torno al fútbol y que son trabajo de los uruguayos. Entonces, ¿cómo no va a ser preocupación del PIT-CNT? Y por otro lado, la Mutual siempre ha tenido desde su propia conformación una actitud solidaria con los trabajadores uruguayos. De hecho, los 1 de mayo en el Uruguay no hay fútbol ni hay práctica de fútbol. Mientras que en el resto del mundo ese día cualquiera puede ver un partido en cualquier liga europea. Es decir, acá los jugadores uruguayos han tenido siempre un compromiso con el movimiento obrero uruguayo importante. Y eso nos facilita poder dialogar, digamos, ¿no? Ahora, Fernando, tal vez muchos tengan la creencia que la Mutual, que es un gremio de futbolistas, está afiliado al PIT-CNT, pero eso por el momento no es así, o por lo menos hasta ahora. ¿Por qué el PIT-CNT interviene en esta situación? ¿Por eso que acabas de decir o porque hay más factores claves que hacen que el PIT-CNT entienda que hay que negociar, que hay que colaborar con buscar una solución? No todas las organizaciones están afiliadas al PIT-CNT, pero por ejemplo el sindicato médico no está afiliado al PIT-CNT, pero nosotros tenemos diálogo cada vez que es necesario. La Mutual no está afiliada al PIT-CNT, pero cada vez que es necesario tener diálogo, lo tenemos. De hecho, el último que habíamos tenido con profundidad es cuando nosotros considerábamos que se estaba violentando el derecho al trabajo de Suárez cuando se lo sacó del Mundial y se lo suspendió en forma abrupta y desde nuestro punto ilegítima con el derecho al trabajo. Y allí tuvimos una reunión con los abogados de la Mutual, con la directiva de la Mutual, viendo si se podían tomar acciones en la OIT. Finalmente Suárez y sus abogados tomaron un camino que fue el del Barcelona, un camino adecuado, por cierto, que le permitió a Suárez volver al fútbol rápidamente. Pero había acá una preocupación de la Mutual de jugadores y del PIT-CNT, porque había allí un trabajador que tendrá mejores condiciones que otro, pero que tiene que tener el derecho a trabajar, me explico. Y bueno, siempre ha existido un vínculo bastante cercano. ¿Cuál va a ser la clave para esta tarde? Ese factor fundamental en la reunión. La Mutual ya se dio, ya dijo que hoy va a retirar de alguna manera, va a pedir que se archive estas denuncias penales contra 5 de los jugadores. Ahora, ¿cómo sigue todo? ¿Cuál es la expectativa, por lo menos desde la central sindical? El PIT-CNT el día anterior les propuso una hoja de ruta de discusión con algunos puntos que son claves, fecha de la elección, ese nos parece que es un asunto clave, la transición entre el momento actual y el momento electoral, la garantía que darían la Cámara de Diputados, la Comisión de Deporte de Diputados y el PIT-CNT, y bueno, si estos 3 puntos fueran posibilidades de acuerdo, yo creo que el fútbol rápidamente... ¿La Mutual, por ejemplo, en el tema transición estaba afín? La Mutual acepta que este es el debate, que esta es la discusión, igual que los jugadores, que estos temas son los que hay que acordar. Lo que no hay todavía es un acuerdo en una fecha. Si se acuerda la fecha, si se acuerda el procedimiento y si se acuerda quiénes son los garantes, me parece que se da por finalizado. Pero hay que tener claro esto, no es el actor de la negociación el PIT-CNT ni los diputados. Los actores son la Mutual
y la organización más unidos que nunca. Si estas dos partes acercan su posición, que esto es lo que nosotros hoy vamos a tratar de facilitar, que las partes tiendan a buscar el acuerdo. Si las partes tienden a buscar un acuerdo, más allá o más acá se va a encontrar, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que tenés una agenda complicada el día de hoy. A las órdenes. Bueno, era Fernando Pereira, presidente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, haciendo referencia a lo que fueron estas negociaciones, que de hecho no fueron solo ayer, vienen de semanas y muchísimos días también. Así que ahora seguimos con ustedes.